Bienvenidos a esta cápsula educativa para lengua y literatura de tercero medio. En las cápsulas anteriores hemos tratado el tema de la literatura, su función dentro de la historia y cómo nosotros como lectores somos parte importante del proceso. Pues nosotros finalmente es quien le damos la vida al texto, lo podemos sentir, lo podemos vivir, ¿cierto? Le damos un propósito y a su vez podemos cuestionarlo, gozarlo, disfrutarlo a su vez también. Pero más allá de eso, algunos especialistas en literatura han dicho que la literatura tiene un propósito, tiene una función, a lo menos 5 funciones, que es lo que vamos a ver hoy día. La función, una de las primeras funciones es la función estética que tiene la literatura, propia de cualquier tipo de obra artística. Más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Pero también la literatura ha cumplido funciones prácticas, como la de enseñar, como la de moralizar, como la de entregar un conocimiento, dejar en evidencia algún problema crítico de la sociedad. A lo menos vamos a ver 5 funciones claves que ha tenido la literatura y que va a seguir teniendo. La primera, la función social. La obra literaria tiene una responsabilidad tremenda. No todas, pero gran parte tiene una responsabilidad tremenda al denunciar, al poner de manifiesto quizás determinadas realidades sociales en un momento histórico preciso de la historia de la humanidad. Evidentemente esta literatura tiende a ser más crítica, tiende a ser muy apegada a las vivencias y a las emociones de las personas que han vivido, viven esas realidades sociales. El ejemplo más claro es, por ejemplo, Subterra, esa selección de cuentos que hace Baldomero Lillo, ¿cierto? De lo que ocurre en la, la, la mina de carbón en Lota, donde deja en evidencia, por ejemplo, que niños pequeños de 8, 9, 10 años tienen que entrar a esa edad a trabajar en la mina. Y con un trabajo evidentemente muy, muy pesado, incluso llegando a perderla producto de la explotación de esa mina. Esos hechos son verídicos, pero el autor los toma y los transforma en ficción. Pero no los transforma en ficción para dejarlos como mentiras, sino más bien para poder contar lo que está ocurriendo. Crea un mundo verosímil, finalmente. Otra función que tiene la literatura, una segunda función, tiene que ver con la evasión. Eso es un término un poco confuso quizás, pero vamos a asociar la evasión con la entretención, es decir, con esta función de quizás despegarnos de la realidad presente, despegarnos quizás de esta situación que nos agobia y llevarnos a otro mundo, llevarnos a otra realidad, llevarnos a otros parajes. Son historias que finalmente buscan que el lector se desconecte y viaje a otro lugar. Evidentemente, una de este tipo de funciones predomina quizás en la literatura romántica, del periodo del romanticismo, por si acaso, ¿cierto? Y también, más recientemente, muchas de estas novelas también se acogen, novelas contemporáneas, o los llamados bestsellers quizás, son estas historias ficticias, ¿cierto? En que buscan que nosotros, como lectores, nos desconectemos. Nos llevan a lugares exóticos, utópicos, épocas pasadas y en algunos casos hasta épocas que están por venir. Una tercera función que tiene la literatura es la función educativa o moralizante. Es aquella obra que está al servicio de la enseñanza, pero tiene que ver más que nada con aquellas narrativas líricas o obras de teatro, cualquiera de las tres, que buscan dejar una moraleja, ¿ya? Que buscan resaltar valores para determinada sociedad, determinado contexto histórico, y que busca regir las costumbres y comportamientos de los lectores a través de sus relatos, ¿ya? Pensemos en Esopo, pensemos en las fábulas, que son por excelencia aquellos relatos que nos dejan una enseñanza o que nos invitan a reflexionar. Otra función, la cuarta, tiene que ver con la función cognoscitiva. Esta función finalmente lo que apunta es que nosotros podamos aprender un conocimiento un poco más tangible, ¿ya? Y que sea un conocimiento quizá un poco más duro, por llamarlo de alguna manera. Sin tanto opinión personal del autor, sin tanto reflexión y no apelando a las emociones, sino que más bien apela a describir realidades, costumbres,
personajes y lugares que han existido y que se tienen registros históricos. Pero, insisto, sin dejarnos una enseñanza, sino más bien para que nosotros aprendamos de aquello que estamos leyendo. Y la última función en la que nos vamos a detener un poquito más tiene que ver con la función estética. Esta, que es muy parecida a la de evasión o de entretención, pero busca un poquito, es un poquito más compleja y tiende a ser un poco más transversal también esta función en los relatos narrativos, poéticos o de la dramaturgia. Busca que el lector disfrute. El escritor desea que se emocionen con lo que ha escrito. Se centra en un objeto artístico, es decir, el relato, el texto, la creación literaria es un objeto artístico. Y sus aspectos formales, como el lenguaje, la creación de personajes, en fin, producen o desean producir en el lector un goce, una sensación de satisfacción, de alegría quizás, ¿ya? Por la belleza creativa, ese es el término apropiado, belleza creativa. Como ya hemos conversado anteriormente, la estética tiene que ver con una rama de la filosofía que tiene como objeto estudiar la sensibilidad o la experiencia sensible, que sería el término más correcto. La palabra estética viene de un griego que es aesthesis, que se traduce literalmente como sensación o sensibilidad. Viene a hacernos alusión a cómo percibimos una obra en particular. A su vez, la experiencia sensible puede estar relacionada con lo cómico y lo trágico, lo feo y lo sublime. Son interesantes estas dualidades porque son súper complejas de definir, porque son opuestas. Y de hecho, lo que causa en cada uno de los lectores también va a ser opuesto. Lo que para mí puede resultar cómico, para ti a lo mejor no lo es. Lo que para mí es sublime, a lo mejor para ti no lo es. Por tanto, son complejos súper difíciles de poder describir de una manera y poder definir de una manera muy cerrada. ¿Ya? Va a depender del tipo de texto, va a depender del contexto de producción, va a depender de tu bagaje cultural o de nuestro bagaje cultural al momento de analizar el texto. Pero básicamente lo cómico, risa, carcajada, sátira. Trágico, triste, eh, fatal muchas veces, eh, reflexivo, sobre todo reflexivo. La tragedia o lo trágico apunta a que nosotros como lectores tengamos un proceso como de reflexión. Lo feo, aunque ojo, hay una corriente por ahí que pueden buscar de artística que habla sobre lo feo. Aquello que básicamente no se ajusta a los parámetros de o cánones, ¿cierto?, de belleza de la sociedad en particular. Y lo sublime apunta a aquello que excede lo bello. Nótese lo que estoy diciendo. Lo sublime excede lo bello. Es decir, que va más allá de una sensación de simplemente que yo pueda decir algo es lindo o algo es feo. Apunta a que el espectador, en este caso el lector, pues estamos hablando de literatura, reacciona de manera en que queda impactado, ¿ya? Y felicidad, de sensación de regocijo, de sensación de plenitud, lo excede, ¿ya? Evidentemente no todas las obras literarias o artísticas causan ese efecto en los lectores. El concepto de estética es súper interesante porque tiene que ver con las percepciones que cada uno va a tener respecto a una obra dramática. A su vez, eso va a permitir o puede permitirnos crear a partir de una obra dramática, sin caer en el plagio, por cierto. Sino que tiene que ver con las relecturas, las reinterpretaciones que podemos hacer de textos ya creados. Recuerden esto, cuando un autor crea un relato, lo crea a partir de lo que en ese momento él está sintiendo, él está pasando, él está viendo. Evidentemente eso puede, o esas matices de esas en realidad se pueden mantener en el tiempo, pero aún así va a variar mucho de acuerdo a la carga emocional, cultural e intelectual que tenga cada uno de los creadores. ¿Por qué menciono esto? Porque en la guía de trabajo que ustedes tienen está el análisis de la canción de Víctor Jara, Luchín. Luchín es un niño real, un niño que efectivamente Víctor Jara de alguna manera adoptó y se hizo cargo, digamos.
Pero vámonos a la obra, el texto. Ustedes ya escucharon Luchín, ya vieron Luchín, y vieron la versión de una gran autora y una gran intérprete nacional como lo es Anita Jones. ¿Por qué es interesante esto? Si nos vamos a la versión original, que la vamos a escuchar ahora. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. En este registro audiovisual que está en la plataforma de video de YouTube, pudieron darse cuenta, ¿cierto?, de varias cosas. Primero, evidentemente, por un tema de tecnología, está en blanco y negro. Segundo, mm, vieron, si no pueden retroceder el video y verlo de nuevo, fíjense en las imágenes, fíjense en las tomas y fíjense en la canción misma, en el ritmo de la canción, en la melodía de la canción. Es una canción de ritmos muy folclóricos, muy populares, a eso me refiero, en que la guitarra es el instrumento principal. Recordemos que Víctor Jara es un cantautor chileno, muy conocido internacionalmente, es una de las voces insignes del periodo de la canción de protesta que se conoce en nuestra historia. Y de hecho esta canción, Luchín, él la publicó en el año 1972 en el disco La Población. Se trata de un álbum que gira en torno a justamente la pobreza de los campamentos y los trabajadores de Chile en esa época, que es muy potente, por cierto. Esta canción, su versión original, si la tenemos ahí, pues, ha permitido varias reinterpretaciones. Una de ellas tiene que ver con la que está apareciendo acá abajo, que son estas imágenes, una versión en libro
de la canción de Luchín. ¿Ya? Fíjense en sus colores, en el tono de los colores. Hay un amarillo, pero no es un amarillo potente. No es un amarillo que uno asocia a alegría. Es un amarillo un poco más opaco. Fíjense en el tipo de dibujo. Es una definición muy especial la que tiene. ¿Ya? Si se dan cuenta, las imágenes que estamos viendo son imágenes que evidentemente siguen transmitiendo un poco la calidez del tema original. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, el tema de Anita Jokes, música chilena, cantante, rapera, letrista, compositora, reconocida como la MC femenina del grupo hip hop Maquisa durante los años 90. Luego ella se hace su carrera como solista, pero mantiene este tema de el hip hop, una música muy fusionada, es una activista social. Pero si se dan cuenta, la letra es la misma. No cambió nada de la letra de la versión original de Víctor Jara. Pero si vamos al registro audiovisual del video de ella, podemos ver o podemos hablar de un nuevo Luchín, que ya no necesariamente, ojo, no necesariamente es este niño chileno pobre, sino que ella propone hablar de un nuevo Luchín también, de un Luchín a lo mejor que ha sido olvidado, que este Luchín extranjero que llega a nuestro país. Entonces se dan cuenta que ya es una relectura en su video, en su pieza audiovisual de Luchín. Evidentemente podemos estar horas y horas hablando sobre eh, estas versiones que hemos visto recientemente de Luchín. La original, la reinterpretación gráfica, ¿cierto?, en este cuento ilustrado y la versión musical que hace Anita Jukes de Luchín. Eso es lo interesante de la estética literaria, que nos permite percibir, nos permite sentir la obra. Ojo, que cuando yo digo sentir, cuando yo digo percibir, no hablo necesariamente porque nos vaya a gustar, sino porque nos va a permitir vivirla, sentirla, para hacer un juicio, para poder discutir, conversar a partir de lo que estamos leyendo. Eso ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en otra cápsula literaria.